Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. En esta ocasión les traigo una nueva comparativa entre dos de las motocicletas tipo naked de baja cilindrada más sonadas del momento. La TVS Raider 125 versus la Pulsar NS 125. Dos modelos que se sacarán chispas en este duelo. ¿Son tan completas como dicen? ¿Cuál creen que ganará? Pues bien, comencemos. Lo primero que voy a comparar es la potencia y el torque, en donde estos dos modelos son los mejores de su segmento. Aquí la TVS Raider le saca ventaja a la Pulsar, ya que su motor nos arroja una potencia máxima de 12.7 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 11.5 Nm a 6500 RPM. Mientras que la Pulsar nos ofrece una potencia máxima de 11.8 caballos de poder a 8500 RPM y un torque máximo de 10.8 Nm a 6500 RPM. Otra ventaja de la TVS es que es más liviana, ya que pesa 113 kg en seco, mientras que la Pulsar pesa 128 kg. Por lo tanto, la TVS tiene una mejor relación peso-potencia. Pasamos ahora al apartado tecnológico, en donde juntos modelos tienen detalles interesantes. En cuanto al motor, las dos equipan un monocilíndrico SOHC refrigerado por aire y con un sistema de alimentación por carburador. Aquí no hay mayor novedad. Sin embargo, me surge una pregunta. ¿Será que ninguna marca se animará a traer al país una moto de 125 centímetros cúbicos con inyección electrónica como las hay en Europa y Asia? En ese segmento las marcas no han querido dar ese salto, como sí lo han dado con motos de mayor cilindraje. Infortunadamente, el segmento de motos de baja cilindrada en Colombia es al que menos le apuestan en términos medioambientales y de seguridad, y resulta irónico si tenemos en cuenta que son las motos que más se venden en el país. Pero bueno, sigamos con esta comparativa. En el apartado de los frenos, la Pulsar le saca ventaja a la TVS por ser la única 125 en el país con un sistema de frenada combinada CBS. Este sistema está acoplado a un disco de 240 mm de doble pistón en la rueda delantera y un freno de tambor en la rueda trasera. Por otro lado, la TVS monta un freno de disco de 240 mm en la parte delantera de doble pistón y un freno de tambor en la rueda trasera. En este aspecto, juntas motos todavía se quedan cortas, sobre todo la TVS. Ya va siendo hora de que las marcas empiecen a implementar los frenos ABS en esas motos tipo naked de baja cilindrada. Vuelvo y repito, hay que prestarle más atención a ese segmento y ojalá alguna marca se atreva a dar ese salto. Otro aspecto tecnológico importante es el cuadro de instrumentos. En este apartado no hay nada que hacer. La TVS arrasa con un tablero LCD multicolor muy moderno y llamativo. En él podemos ver información como indicador de marcha, indicador de revoluciones, velocímetro, la hora, indicador de combustible, indicador de caballete lateral, entre otros detalles. La Pulsar en cambio combina un tablero con tecnología análogo digital, en donde sobresale información como indicador de revoluciones, indicador de nivel de combustible y velocímetro. En el apartado de la suspensión, la TVS también le saca ventaja a su rival, ya que equipa un monoamortiguador trasero ajustable en 5 posiciones de precarga, mientras que la Pulsar equipa todavía un doble amortiguador que la verdad no le va muy bien con su estilo y que no está muy a la vanguardia. En el tema iluminación, la TVS también se lleva otro punto, ya que equipa luces LED en su farola principal y en su stop, mientras que la Pulsar únicamente equipa tecnología LED en su stop, conservando la iluminación halógena en su farola principal y direccionales. Otro detalle por el cual resalta la TVS es que cuenta con un sistema de encendido silencioso, una tecnología propia de TVS que no es la gran cosa, pero vale la pena mencionarlo. En cuanto al consumo de combustible, la Pulsar le saca una gran ventaja a la TVS, ya que su tanque de 2.7 galones nos da una autonomía de entre 160 y 170 km por galón aproximadamente, según la experiencia de varios usuarios. Este promedio se alcanza llevándola a una velocidad moderada, sin exigirla a tope, mientras que la TVS con su tanque de 2.6 galones nos da una autonomía de 116 km por galón, exigiéndola a tope. Un factor importante que buscan muchas personas en estos modelos es la velocidad final, aunque no sean motos hechas para correr, aclaro, pero en todo caso les cuento que la velocidad máxima de juntos modelos es de aproximadamente 115 km por hora.
En el apartado estético los puntos de vista son muy diversos y depende de los gustos de cada persona, pero en lo personal y si tuviera que elegir alguna de las motos en este aspecto, me quedaría con la TBS, ya que desde mi perspectiva es una moto más robusta y con unas líneas mucho más agresivas que la hacen ver como una moto de mayor cilindrada. Me gustan puntualmente el estilo de sus guardabarros delantero y trasero, el diseño de su farola que es sin dudas la más bonita de su segmento y también otro detalle que me gusta es que es más alta y más larga que la NS, lo que la hace ver más imponente. En conclusión, podemos decir que la TBS Raider es mejor que la Pulsar en varios aspectos y no es para menos, ya que TBS desde hace rato viene haciendo un gran trabajo con sus modelos de baja cilindrada. Por ejemplo, fue la primera marca en introducir al país una motocicleta de trabajo con un sistema de frenada combinada CBS, como es el caso de la TBS Sport 100. Sin embargo, todavía hay mucho por mejorar en términos medioambientales y de seguridad, y no solo para esta marca, sino también para Bajaj y las demás marcas en el país. Qué bueno sería ver en un futuro a este Raider 125 con inyección electrónica y un sistema de frenos ABS o como mínimo un sistema de frenada combinada, porque francamente ese freno de tambor contradice totalmente el concepto con el cual la marca quiere vender este modelo. Y ni hablar de las Boxer, que sin lugar a dudas se llevan el premio a las motos más inseguras del país. En fin, ahí sí como dicen, amanecerá y veremos. Hasta aquí este video amigos, espero les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Si les gustó este video y quieren apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si quieren aportar al video con su opinión, lo pueden hacer en la caja de comentarios, que los leo absolutamente a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.